Los separatistas fueron una de las más grandes fuerzas militares que jamás desafiaron a la República. En su apogeo, la Alianza Antirrepública del Conde Dooku controló una gran parte del borde exterior, lo suficiente como para ser rivales de los Hutts. Pero cuando Palpatine ordenó a Vader ejecutar a los líderes separatistas restantes durante una secreta misión en Mustafar, quizá asumió que ese fue el final de los separatistas y sus droides, pero se equivocó. Si bien Vader cortó las cabezas de la mayoría de la CSI, la Confederación de Sistemas Independientes, el espíritu de la rebelión siguió vivo en la galaxia. Abundaban los peleadores que se mantenían leales a los ideales del Conde Dooku, y después de la Orden 66, cuando Palpatine reorganizó a la República en el Imperio Galáctico, algo extraño pasó. Los separatistas restantes vieron que tenían un nuevo aliado en su pelea: los leales a la República. La gente contra quienes habían luchado los últimos 3 años. Si bien ningún bando había cambiado su meta, los separatistas querían liberarse de un corrupto gobierno central y los republicanos querían conservar a la República. Descubrieron que el Imperio era su enemigo común. Entonces, ¿cómo se convirtieron estos primeros separatistas en la columna vertebral de la rebelión? Esa es la historia de hoy, la rebelión contra el Imperio. Inmediatamente después de la masacre de los líderes en Mustafar, el Imperio dirigió sus fuerzas a mundos separatistas, planetas cuya única defensa eran los droides de batalla y las naves eran muy vulnerables, pero incluso aquellos defendidos por soldados sentientes no estaban ansiosos por enfrentarse al nuevo régimen de Palpatine. Algunos sí resistieron. Tomaron sus pequeñas fuerzas al borde exterior. Un puñado de separatistas lucharon contra el nuevo gobierno de la República, el Imperio, con menos naves en el borde exterior. Estos separatistas sabían que podían recuperarse en la seguridad de los mundos distantes que componían las extensiones occidentales, pero había muchos separatistas en el limbo, en algún mundo de baja prioridad. El Imperio no se preocupó por enviar a sus nuevos destructores estelares para demostrar su poder en esos lugares. La guerra se desató en el mundo acuático de Mon Cala y en el borde medio. Palpatine ordenó a sus almirantes que se enfocaran en planetas más importantes, pero, después de un tiempo, Tarkin se abrió camino hacia los antiguos mundos separatistas para cobrar venganza. Según sus cálculos, incluso si los antiguos separatistas habían jurado lealtad al Imperio, eran peligrosos. Era cuestión de tiempo hasta que sintieran la misma necesidad de rebelarse contra el Imperio de Palpatine, como había hecho media década antes, cuando lucharon contra la República. Pero Tarkin no era tan benevolente como los Jedi y sus clones. Para prevenir que futuras generaciones de separatistas se levantaran, Tarkin apuntó a mundos que eran separatistas y sin piedad arrestó, torturó y masacró a muchos de sus ciudadanos. Una de estas campañas se llamó la Masacre de Antar. El brutal trato hacia los seres del planeta inspiró a uno de los primeros líderes rebeldes, Birch Teller. Tiempo después del 18 antes de la batalla de Yavin, Palpatine ordenó a su ejército imperial que fuera a las extensiones occidentales para atacar a los separatistas que habían huido al borde exterior después de la caída de la República. Pero los separatistas sobrevivientes no se dejarían ir tan fácil. En los 3 años que siguieron, Tarkin y los imperiales usaron la misma crueldad que mostraron en Antar 4, en las pequeñas bases primitivas que los separatistas habían tomado. Pero sin una milicia apropiada o una población civil que apoyara, Tarkin descubrió que sus victorias siempre se sentían vacías. Después de salir victorioso en la región, Tarkin dirigió su atención al borde medio, pero solo requirió un pequeño tiempo para que los separatistas ocultos se reagruparan y se unieran a la alianza. Aunque los separatistas no eran conocidos como rebeldes en ese momento, pueden ver que presentaban la misma amenaza a Palpatine. Pero para ser honestos, la relación entre rebeldes y ex-separatistas no se desarrolló tan bien como podrían pensar. Cuando se trataba de la rebelión, había 2 tipos de miembros. Algunos, como el senador Bail Organa, eran totalmente anti-Palpatine, por la sencilla razón de que destruyó a la República. Aquellos pocos políticos que se atrevían a desafiar al Imperio unieron soldados a su causa y atacaron fuerzas imperiales como pudieron. Pero otros, como Luke Skywalker, descubrieron a la rebelión de manera diferente. Palpatine y sus confiables comandantes creían que la mejor manera de mantener el poder en la galaxia era por la fuerza, ya sea con arrestos, bombardeos o agresivas patrullas de soldados. El Imperio mantuvo a sus ciudadanos en un constante estado de miedo, pero algunos se negaron a agacharse. Cuando Palpatine arrestaba, acosaba o mataba a algún inocente, siempre había una posibilidad de que su hijo, hija, madre o padre buscara venganza. Ese deseo los llevaría con Bail Organa o algún otro líder separatista. Se unían a la rebelión. Pero como ya saben, los separatistas eran diferentes. Eran motivados por el deseo de escapar de un gobierno centralizado y las tácticas del gobierno separatista eran consideradas salvajes, incluso para los estándares de la misma rebelión. En los años que precedieron a la primera batalla de Yavin, las fuerzas separatistas compartieron inteligencia, recursos y hasta campos de batalla con generaciones más jóvenes de rebeldes.
Aunque las fuerzas rebeldes se beneficiaban de la superioridad logística de las fortalezas separatistas, no podían evitar sentirse incómodos luchando en el mismo equipo, como vimos en la serie de Rebels. En Legends, el destino de estos separatistas fue todavía más complejo. Los ex-separatistas, líderes, incluso ex-senadores de la República, frecuentemente iban con un ejército de droides en contra del nuevo régimen de Palpatine. El mismo Vader regularmente lideraba campañas como la de Ostor, para acabar con los aún poderosos separatistas. Pero incluso el poderoso Lord Sith Darth Vader no pudo acabar con todos ellos. Después de que oficialmente se creó la rebelión, los separatistas sobrevivientes, como el ejército del general Horn Ambijin, quien se unió a las filas de Organa, poco a poco se unieron con las fuerzas rebeldes y sobrevivieron lo suficiente como para ver la caída del imperio. Después, muchos siguieron luchando contra la nueva república a favor de la independencia, mientras otros, impresionados por la perspicacia de la general Leia Organa, decidieron darle al nuevo gobierno una oportunidad. Gracias por ver este video, espero les haya gustado, es casi por completo del canon. Nos vemos en el que sigue, dejen un like si les gustó y hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.